Ahora vamos a ver las curvas de dosis-respuesta gradual o cuantitativas. Entonces, ya en el video anterior vimos eficacia y vimos potencia. Aquí vamos a poner los mismos ejes. O sea, en el eje de las X tenemos dosis o logaritmo de la dosis, que es un subrogado, o sea, una medida indirecta de la dosis. Esto es en el eje de las X. Y en el eje de las Y vamos a tener el porcentaje de eficacia. ¿Qué tan eficaz es el fármaco? Ahora vamos a abordarlo desde que podemos tener comparación entre dos curvas paralelas o comparación entre dos curvas que no son paralelas. Entonces vamos a poner ejemplos. Vamos a poner dos gráficas. Entonces aquí está una. Y tenemos un medicamento que va a ser el medicamento A, que es así. Es el medicamento A. Tenemos otro que va a ser el medicamento B. Más así. Medicamento B. Tenemos otro que es el medicamento C. Medicamento C. Y otro que es el medicamento D. Así. Entonces, aquí vemos como la curva A es paralela a la curva B. O sea, tienen la misma pendiente, digamos, es la misma gráfica, solo que girada. Es la misma gráfica, pero girada hacia la izquierda. Entonces, estas dos son paralelas. Estas no son paralelas, o sea, tienen forma totalmente distinta. Estas dos no son paralelas. Cuando tenemos curvas que son paralelas, esto nos dice que el receptor en el cual están interactuando es el mismo para las dos. Entonces, esto es, aquí está la célula y tenemos un receptor. A este receptor se va a unir el fármaco A. Y si tenemos una curva que le es paralela, eso quiere decir que a este mismo tipo de receptor, se va a unir el fármaco B. ¿Y qué es lo que hace diferente un fármaco del otro cuando tenemos curvas paralelas? Lo que los hace diferente es la afinidad. Entonces, afinidad es qué tan afín, digamos, con qué tanta fuerza se une el fármaco a su receptor. En este caso, con qué tanta fuerza se une el fármaco a su receptor. Entonces, digamos, cuando tenemos las curvas paralelas, el plató o la fase meseta o la fase plana, esta parte plana, es la misma para las dos. La misma. Y es la eficacia. Entonces aquí los dos medicamentos tienen la misma eficacia, que es cuando aumentamos la dosis al máximo. ¿Cuál es la eficacia que tenemos? Aquí igual en la curva A, cuando aumentamos la dosis al máximo, ¿cuál es la eficacia que tenemos? Tenemos la misma eficacia. Y por tanto tenemos el mismo 50% de eficacia. Si aquí es la eficacia máxima, es el 50% de la eficacia máxima, más o menos. Entonces aquí requerimos de esta dosis, digamos que son 20 miligramos, para alcanzar el 50% de la efectividad máxima para el medicamento A. Si agarramos el medicamento B y queremos generar ese mismo efecto, o sea, el 50% de la efectividad máxima, requerimos una dosis mayor, digamos una dosis de 30 miligramos. ¿Y por qué es esto? Esto es porque el medicamento A tiene mayor afinidad por su receptor. Y como tiene mayor afinidad por su receptor, digamos, lo activa más o tiene más efecto en el receptor.
y por eso con 20 miligramos de medicamento A se puede alcanzar el 50% de la máxima efectividad porque tiene mayor afinidad comparado con el medicamento B, que se requieren 30 miligramos para alcanzar ese mismo efecto, o sea, el 50% de la efectividad máxima, porque el medicamento B tiene menos afinidad por el receptor. Entonces, en curvas paralelas, nos está hablando de que los dos medicamentos que estamos comparando se unen al mismo receptor. Los medicamentos se unen al mismo receptor. Y también nos habla de la afinidad. Entonces, mientras más a la izquierda estamos, es que el medicamento tiene mayor afinidad por el receptor. Ahora, dicho de otra manera, es mientras menor sea la dosis del fármaco requerida para provocar el mismo efecto o un efecto dado, más potente es el fármaco. Más potente. Entonces, por ejemplo, aquí se requiere de 20 miligramos del fármaco A para generar el 50% de la efectividad máxima, cuando para el medicamento B se requiere 30 miligramos para generar lo mismo, para generar el 50% de la efectividad máxima. O sea, que el medicamento A es más potente. El medicamento A es más potente. Entonces, aquí, si nos movemos hacia la izquierda, hacia la derecha. Si nos movemos hacia la derecha, es que tenemos una disminución de la potencia. O sea, el fármaco B es menos potente o tiene menos potencia que el fármaco A porque se requiere de más dosis del fármaco B para generar el mismo efecto que se requiere con menos dosis del fármaco A para generar. Entonces, eso de las curvas paralelas. Ahora, en este otro caso, tenemos la curva C y tenemos la curva D. Estas curvas no son paralelas, entonces esto nos está diciendo que los receptores a los cuales se unen estos fármacos son distintos. Entonces, por ejemplo, está la célula, aquí está un receptor, y a este receptor se une el fármaco C. Y aquí tenemos otro tipo de fármaco, otro tipo de receptor. Otro tipo de receptor. Y a este receptor se une el fármaco D. Entonces son medicamentos que se unen a receptores distintos. Entonces esas son curvas no paralelas. Y entonces aquí no aplica el comparar la afinidad, porque estaríamos hablando de receptores distintos. Entonces aquí no se aplica el comparar la afinidad, pero sí se puede comparar la potencia, porque ya en el video anterior vimos potencia es para un efecto dado, cuál es el que requiere menos dosis y ese es el que tiene más potencia. Entonces, por ejemplo, aquí, si estamos hablando, por ejemplo, de una eficiencia a este nivel, el fármaco C requiere de esta dosis, digamos que estos son 10 miligramos. Mientras que para generar esta misma eficacia del fármaco, para el medicamento D se requieren, digamos, 40 miligramos. Entonces, para la misma eficacia, para el mismo efecto, se requieren 10 miligramos del fármaco C, pero se requieren 40 miligramos del fármaco D. Entonces, el fármaco C es más potente que el fármaco D para generar esta respuesta. Aquí no aplica el decir la afinidad porque son receptores distintos, pero sí podemos comparar la potencia. Y ya por otro lado está la eficacia, que la eficacia la vemos con el eje de las Yes. Entonces, aquí, por ejemplo, el fármaco A tiene la misma eficacia que el fármaco B, porque los dos llegan al mismo nivel en el eje de las Yes cuando están a su máxima dosis. Aquí, cuando estamos hablando de la máxima dosis de C, o sea, aquí, conforme aumenta la dosis, así, la curva ya llegó a su
su fase plana o a su plató o a su meseta, o ya son rendimientos decrecientes. O sea, aquí es la máxima eficacia que vamos a tener para el fármaco C. Ya no importa si seguimos aumentando la dosis, aquí ya se hizo plana la curva. O sea que ya no va a seguir aumentando la eficacia, o muy poquito seguirá aumentando. Para el fármaco D, conforme aumentamos los niveles de la dosis, aquí ya llegamos a la meseta o el plató o a la fase plana. Entonces ya no importa que sigamos aumentando la dosis, vamos a seguir teniendo la misma eficacia máxima. Entonces aquí para el medicamento C, esta es la máxima eficacia. Y para el medicamento D, esta es la máxima. Esta es la máxima. Entonces, ¿cuál tiene más eficacia? ¿Cuál es más eficaz? ¿O cuál es el que más efecto terapéutico tiene? El fármaco C, que el fármaco D. Y aquí lo que estamos midiendo es el valor en Y. Este tiene más eficacia o es más eficaz que el fármaco D. Eficacia se mide en el eje de las 10. Mientras mayor el valor de Y, más eficaz es el fármaco. Mientras que potencia se mide en el eje de las X. Mientras más a la izquierda estemos, más potente es el fármaco. Pero solo podemos comparar afinidad de los fármacos cuando estamos hablando de receptores que se unen, de fármacos que se unen a un mismo receptor. Y eso es cuando las curvas son paralelas. Aquí las curvas no son paralelas. Y la eficacia es independientemente de la potencia, y la potencia es independientemente de la eficacia. Por ejemplo, aquí tenemos, este es más potente que este, y esto es, aquí los dos tienen la misma eficacia. Aquí, por ejemplo, el fármaco C es más eficaz que el fármaco D, y el fármaco C fue más eficaz que el fármaco D, o pudo haber sido al revés, pudo haber sido que tuviéramos un fármaco así. Y otro fármaco así, en donde este fármaco seguiría siendo más potente que este fármaco, y este fármaco tiene más eficacia. Entonces, los fármacos que estamos comparando entre sí pueden tener la misma eficacia. Uno puede tener más eficacia que el otro, o ese que tenga más eficacia que este, y la potencia varía. Aquí la potencia es mayor para el fármaco A que para el fármaco B, los dos teniendo la misma eficacia. Aquí la potencia es mayor para el fármaco C que para el fármaco D, teniendo el fármaco C mayor eficacia. En este otro ejemplo, el fármaco E tiene más potencia que el fármaco F, cuando el fármaco F es más eficaz, porque su valor en Y es mayor, que el fármaco E. Entonces la potencia es independiente de la eficacia. Y por otro lado, la eficacia. Entonces la eficacia es independientemente de la potencia. Aquí tenemos dos medicamentos que tienen la misma eficacia, y aquí los dos, cada uno tiene una potencia distinta a esta potencia. Aquí tenemos fármacos que tienen distinta eficacia. El fármaco C tiene más eficacia que el fármaco D, y en este caso otra vez la potencia de cada uno es distinto. El fármaco C tiene más potencia que el fármaco D, pero podemos haber puesto un ejemplo. Así, en donde tenemos la misma, para un efecto dado tenemos la misma potencia. Entonces, por ejemplo, comparando el fármaco C, para llegar a esta eficacia tenemos esta dosis. Para esta, que sería el fármaco G,
para llegar a esta misma eficacia requerimos de la misma dosis. O sea, fármacos G y fármacos C en este caso tienen la misma potencia. Pero vemos como el fármaco C tiene más eficacia que el fármaco G. Entonces la potencia es independientemente de la eficacia y la eficacia es independientemente de la potencia.